Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Estamos en este momento con el profesor doctor en física Jorge Linares, chepeneano. Nació en Chepén, un año muy importante, 1949. Así es. Tiene también una influencia cajamarquina, de cierta manera. Ingresó a la Católica en esos tiempos de los Beatles, la música agradable, romántica y de esperanzas. Pues se fue a Grenoble, Francia, a hacer su doctorado. Regresó a Perú con una gran esperanza de contribuir con su país. Aquí hizo grandes esfuerzos, yo soy testigo porque lo conocí ya en la Católica antes de partir, pero a su regreso lo vi muy activo. Es profesor de la Universidad de Versalles, Paris-Saclay se llama ahora. Gracias, Jorge, por aceptar esta entrevista. Gracias, Modesto. Simplemente una pequeña, hay que agregar que trabajé 10 años en el Perú, ¿eh? Casi 11, 10 años y medio. O sea, Ciertamente, una década. entre comillas, resistí 10 años y medio. Y efectivamente eran los tiempos en el que Concitec prácticamente no subvencionaba absolutamente nada. Prácticamente era, o sea, no había, uno no podía postular a trabajos científicos para que sean subvencionados por el Concitec, cosa que ahora es distinta, ¿no? Tú también conoces a muchos científicos jóvenes y seguramente has preguntado esa posibilidad de regreso, ¿no? ¿Qué dicen tus colegas jóvenes cuando les Bueno, preguntas si yo vuelven a Perú? tengo, digamos, hay, como yo decía la vez pasada, o sea, hay científicos peruanos que ya tienen mi edad y que ya hemos echado raíces en Francia o en Alemania o en otros países, y para nosotros es difícil, digamos, uh, poder regresar. Hay el otro grupo, hay un grupo de jóvenes, digamos, que están de 30, 40 años. Para ellos va a resultar también difícil. ¿Por qué? Porque ellos, los que ya tienen un trabajo fijo, por ejemplo, pienso en algunas personas que ya son investigadores del CNRS, ellos ya están en plena carrera. O sea, una cosa que hay aquí en Francia es que la carrera científica es una carrera que se hace todo el largo del tiempo, ¿no? Todo el largo del tiempo, y es lo que ojalá que alguna vez haya eso en el Perú. O sea, siempre hay, por ejemplo, en la docencia universitaria, tú sabes que hay dos cuerpos, los maîtres de conférence y los profesores. Entonces, los jóvenes empiezan, por supuesto, con maîtres de conférence, que sería equivalente en el CNRS a chercheur, les CNRS, no les chercheurs, y después pasan a profesor, pero ahí también hay que estar trabajando, hay que estar publicando, ¿no? Porque si no, no se puede pasar a ser profesor. Y una vez que uno está en profesor, igual director de recherche, de investigación, el CNRS, que son dos cosas paralelas. Ahí también hay director de recherche de segunda clase, de primera clase, clase profesional 1, clase profesional 2, como en los profesores, profesor de segunda clase, de primera clase profesional 1, clase profesional 2, y todos estos cargos hay que competir. O sea, la competencia no empieza cuando uno ya tiene un puesto. O sea, siempre hay ese proceso, ¿no? Y además, últimamente, desde hace ya unos 10 años, hay además unos bonos que se dan a los investigadores, a los profesores, por ejemplo, o docentes investigadores, que también hay una competencia. Uno presenta sus papeles, sus artículos, y le dan a uno bonos por 4 años, que son más o menos, por ejemplo, para un profesor son casi de 600 euros al mes adicional al sueldo. Y uno lo asegura así durante 4 años, ¿no? Y después otra vez vuelve a competir para tener 4 años más. O sea, el bono que dan es un bono por 4 años. Bueno, entonces siempre hay acá en Francia esa competencia. O sea, estos jóvenes de lo que yo estaba pensando,
ellos están ya en plena competencia. O sea, yo pienso que no van además yo les he preguntado, no van a dejar su carrera para ir a trabajar en el Perú, porque acá ya empiezan su carrera, ya están, digamos, aportando para su retiro, y si cortan eso y se van, pierden todo eso. Y si regresan después de 10 años, como yo hice, 10 años, y siguen cotizando, el día que se van a retirar, se van a dar cuenta que esos 10 años que trabajarían en el Perú, les cortan, porque no han pagado por el retiro. Bueno, entonces ese grupo de jóvenes científicos a mí me parece que tampoco van a regresar, y entonces empiezan los que acaban de tener un doctorado. Ellos sí, ellos pueden hacer que se animen a regresar. Pero últimamente, y eso tú estás informado, por ejemplo, las universidades nacionales prácticamente ya no tienen puestos. O sea, ellos dicen, sí, pero no, yo quiero ir a la UNI o a San Marcos, pero no hay puestos, ¿no? O sea, prácticamente no hay puestos. Entonces, se preguntan lo que tú sabes, y me voy a enseñar entonces en universidades privadas, pero ahí hay privadas y privadas. Pues en el Perú hay dos bloques, ¿no? Hay un bloque de privadas buenas, excelentes, excelentes, realmente excelentes, como Cayetano Heredia, por todo este aporte que están haciendo al COVID, la católica, pero ahí también, pues son universidades, o sea, son muy, muy buenas, pero prácticamente ya tampoco hay entradas. Yo sé que, por ejemplo, en física hay mucha gente, y hay gente que está ahí formándose en la misma católica que están esperando puestos. Entonces, y irse a una universidad de esas, o de categoría, hay alta categoría, categoría media y categoría bien baja. Categoría bien baja, ahí sí hay probablemente sitio, pero prácticamente tiene que enseñar 20 horas a la semana, y con 20 horas a la semana no te queda tiempo para trabajar en un laboratorio. Ahora, lo otro que hay que tienen actualmente el CONCITEC es favorecer, traer a la gente, pero igualito. Ellos dicen, pero mira, es por 3 años, ¿no? 3 años y medio, 4 años, y luego que la universidad se compromete, sí, pero se compromete en qué medida cambian de rector, cambian de vicerrector, las universidades nacionales, y eso queda en nada. O sea, en ese sentido pienso que una de tus ideas desde hace muchos años de tener carrera de investigador que sea independiente de que si haya o no un cambio de rector, entonces, y que estos sean afectados. Entonces, esa es una idea, porque acá en Francia, ¿cómo se hace acá en Francia? Acá en Francia, por ejemplo, el CNRS tiene investigadores propios, son sus investigadores. Pero esos investigadores, estos investigadores los envían a universidades. O sea, hay laboratorios que están, digamos, cofinanciados por el CNRS y por la universidad. Y entonces, en estos laboratorios hay muchos investigadores CNRS, que sería el equivalente del CONCITEC, ¿no? El Consejo Nacional de Recherche Científica. Y entonces, por ejemplo, en mi laboratorio prácticamente somos mitad docentes universitarios y mitad gente que es pagada por el CNRS. O sea, si hay un problema, el CNRS lo saca de eso y lo pone en otro laboratorio. Esa es una cosa que probablemente se pueda salvar un poco la situación para la gente, es decir, que ellos que sean investigadores del CONCITEC, investigadores, no que se vayan allá para ser administrativos, ¿no? Que sean investigadores del CONCITEC, y el CONCITEC en Es base a... que esa es justamente la propuesta de la carrera del investigador, ¿no? Es que el Estado, que puede ser CONCITEC, nosotros proponemos que sea un ministerio, ¿no? Que con, digamos, nombre, designe como el CNRS investigadores y los envíe en el lugar en los que más se necesita. Eso
es lo que proponemos, pero la doctora Fabiola León Velarde, amiga de la ciencia, nos dice que arriba no aceptan, ¿no? Eso no aceptan. El modelo no permite, el modelo en que está el Perú. Bueno, en fin, pero efectivamente yo también he hecho entrevistas con los jóvenes e incluso aquellos que están haciendo postdoctorados y señalan que están pues ya viendo cómo quedarse allí, están haciendo mérito. Obviamente pues no solamente se trata de salario, de sueldo, sino la infraestructura, el entorno, el trato que se le da al científico. Aquí en el Perú el trato no es muy agradable, que digamos. Ahora que hay este tema del COVID, están entrevistando a mucha gente de ciencias, pero en general no es pues una carrera apreciada, ¿no? En el Perú. O sea que tú has estudiado con cierto detalle esta propuesta del CONCITEC con el Banco Mundial y atraer personas. Tú no le ves entonces muy convincente para la gente que ya está radicada en el extranjero. Un poquito pueden ser, dices tú, los que acaban su doctorado y que de repente, por alguna razón, se animan a regresar, los jovencitos, digamos. Sí. Jovencito, sí. Bueno, yo te confieso que una universidad que de repente alguien va a escuchar esta emisión y va a identificarse, una universidad me ha propuesto, digamos, dentro de ese cuadro, ir a trabajar por 3 años y medio, con un buen sueldo, realmente con un buen sueldo. Pero, o sea, te imaginas, yo te digo, o sea, para casos como el mío, eso no funciona. No funciona porque yo no voy a estar dejando... y a mi esposa ya no la puedo convencer a volver otra vez al Perú, ¿no? Así la vida es así, ¿no? Ya. Entonces yo la convencí para ir y estuvimos 10 años, pero como las últimas cosas, y sobre todo ahora con el problema del COVID, o sea, es increíble. ¿No? Ese sería casi un, digamos, irse a... ¿Te imaginas a nadie este año? A ningún peruano le puedes decir, mira, hay un trabajo en el Perú. ¿Qué pasa? Que mientras el COVID está ahí, tenemos que esperar dar una respuesta más tarde. Bueno, entonces yo te digo, a mí me propusieron una vez para armar un proyecto. El proyecto prácticamente estaba ya armado. Entonces yo les agradecí mucho la propuesta, ¿no? Porque es un honor haberme pedido formar parte de este grupo. Y entonces, por eso es que este tipo de proyectos del CONCITEC yo pienso que no va a funcionar, ¿no? Y lo dijo, Fabiola lo dijo, ¿no? Que solamente habían 20, ella pensaba que era debido al CONCITEC, pero yo realmente pienso que será difícil. O sea, más bien tienen que, en lugar de buscar a profesores ya bien estables, tienen que, gente que está en el postdoc, gente yo conozco a algunos que están en el postdoc, pero ellos también ya le encontraron el gusto a la ciencia acá, y entonces ir al Perú, tendrían que ir al Perú, pero con ese tipo de trabajo que tú has descrito, ¿no? O sea, como investigador, porque si se van al Perú y otra vez enseñar 10 horas o 20 horas a la semana, eso no va a funcionar, ¿no? Se van a desalentar inmediatamente. Los jóvenes de Lima, por ejemplo, que conocen más, es que ya están buscando la forma de salir lo antes posible, buscan hay una aceleración de la búsqueda de salida, sobre todo porque ahora es muy fácil con la internet. En nuestra época supongo era más Así es. complicado. Ahora hacen contactos, solicitan, preguntan a los investigadores de cualquier país y nunca falta alguien que los acepte para hacer trabajos en sus equipos. ¿Eh? Ahora, Muy bien. otro tema también interesante en este campo es que en Estados Unidos, en Alemania, en Austria, veo que hay bastante facilidad para que los jóvenes encuentren allí algún lugar de un laboratorio e investigar pagados por esas instituciones. En Francia, ¿cómo es actualmente para los jóvenes? ¿Hay posibilidades que no sea pues estas becas que dan CONCITEC, sino que
las instituciones peruanas, digo, francesas, estén interesadas en jóvenes. ¿Existe eso en Francia? Sí, todas las universidades, yo por ejemplo te hablo de la Universidad de Paris-Saclay, que ahora es un pequeño monstruo, ofrecen siempre becas de doctorado y cualquiera puede postular y no tiene necesidad de desplazarse para participar en el proceso de selección. O sea, uno va en el sitio de parisaclay.fr, busca doctorado y encuentra, según la especialidad, encuentra, pues, hay como 300 propuestas para hacer el doctorado. Y ese doctorado, entonces ahí te dice exactamente cuál es el tema, una descripción de 1 o 2 hojas, cuál es el financiamiento. Financiamientos es generalmente entre 1.500 y 2.200 euros al mes, ¿no? Y cómo proceden, o sea, la forma como se procede. O sea, los postulantes envían sus documentos, ¿no? Y hay una comisión, por ejemplo, para un puesto, digamos así, te digo, ese es el promedio. Para un puesto hay más o menos 20 candidatos de todos los países del mundo, inclusive Francia, 20 candidatos. ¿Qué hace la comisión? Selecciona a unos 5 a 8. Y 5 a 8 les hace los convoca para hacer una audición, para hacer una presentación de su trabajo en 15 minutos. Pero esa presentación puede hacerse ahora por internet, por Zoom. Por ejemplo, en mi laboratorio, los 2 últimos doctorantes han sido escogidos por internet y son 2 de la India, muy buenos. O sea, primero, entonces, o sea, pero el estudiante peruano tiene que hablar perfectamente, bueno, perfectamente, el inglés o el francés. O sea, las entrevistas no pueden hacerse en español. No he visto que sea. O sea, siempre las entrevistas se hacen o en francés o en inglés. Y es mejor todavía, cae bien. Yo así aconsejé a un peruano que lo han tomado para hacer doctorado, que él inicie en inglés y que luego se dé el lujo de hacer el resto en francés y al final decir en inglés que las preguntas pueden ser hechas o en inglés o en francés. Sí, le da yo te digo, un estudiante de la Católica que habla muy bien el inglés y también el francés, ahora también el francés, y ganó la beca. Entonces, eso por decir, eso existe en Francia y en todos los lugares ahora, pues, no sé si has visto en Nueva Zelanda, están buscando gente, están buscando. Alemania busca gente, ¿no? Entonces ahora con esto del COVID, la importancia de la ciencia en todos los países comienza a aumentar mucho, porque este COVID, como todos lo saben, este virus no es el primero, no es el último, no es el último. ¿Quién se puede imaginar que este tipo de virus que malogra toda la economía mundial y que la gente no logra, va a ser el último? ¿Por qué va a ser el último? ¿Quién dice que va a ser el último? No, habrá otros, habrá otros. Y entonces ahora toda la gente tiene que estar bien consciente la necesidad, no de futbolistas, la necesidad de investigadores. Muy Gracias, bien. Jorge. Un abrazo Y y gracias saludos por todo tu apoyo. a tu familia y a los amigos que están por allá. Así, gracias para todos. Gracias. Y con nosotros, amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia.